El sistema de transporte colectivo Metro, desde 1969, ha brindado un servicio a lo largo del antiguo Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Al mismo tiempo, ha consolidado una expansión hacia diferentes zonas, e incluso, siendo la matriz de otros sistemas de transporte que han dado forma a una red de servicio más conectada y óptima. Pero algo que no podemos negar, es que el metro durante sus primeras décadas, se contempló como un ambicioso proyecto similar a las redes de metro de Nueva York, Londres o China. Esto dio paso a la creación de más líneas, siendo una de ellas la línea 14. Un proyecto que a diferencia de otros, no ha sido tan mencionado ante el colectivo mexicano, pero sigue siendo llamativo para la comunidad de fans del metro. En esta ocasión exploraremos todo lo que pudo ser esta línea, que aunque no lo crean, parecía estar adelantada a su época. Sin más que agregar, comencemos. Antes de comenzar con este video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas próximos videos, podcast, en vivos, shorts, dinámicas especiales en nuestra comunidad, y muchas cosas más sobre la Ciudad de México. Es totalmente gratis. Ahora sí, pasamos con el video de hoy. La línea 14 del metro de la Ciudad de México fue un proyecto propuesto en distintos momentos de la historia del sistema de transporte colectivo, aunque nunca se consolidó de manera oficial. Se trataba de una idea que buscaba ampliar la red para conectar zonas estratégicas de la ciudad y mejorar la movilidad en áreas con gran saturación, junto a la expansión metropolitana del en ese entonces, Distrito Federal. En documentos técnicos del metro y en versiones del plan maestro que se han elaborado desde los años 70, aparecía la mención de una línea futura con el número 14. En algunos mapas oficiales se presentó como parte de una planeación a largo plazo, aunque sin fecha definida para su construcción, siendo al igual que las líneas 11, 12 y 13, un concepto base con espera de evaluación presupuestal. Aunque existen diferentes fechas sobre la consolidación de esta línea, existen dos que se asocian a diferentes sucesos y cambios del STC, siendo 1985 y 1996. Aunque no hubo un esquema oficial presentado al público en su momento, en el imaginario popular se extendieron rumores sobre la línea 14, en especial en foros de transporte y entre usuarios frecuentes. Algunos aseguraban que conectaría Santa Fe con el sur de la ciudad. Otros decían que sería una línea completamente circular, mismos rumores que rodeaban la línea 13 y la línea C. Incluso, surgieron versiones que la situaban como una ruta alterna para el oriente, sustituyendo proyectos cancelados de otras líneas como la 11 y la versión original de la 12. El color asignado de forma tentativa en algunos borradores era gris oscuro, aunque nunca se oficializó. Curiosamente este color se contempló para la línea 10 original, siendo finalmente destinada a la línea B. Respecto a las estaciones, no existió un plan único, algunos esquemas apuntaban a que recorrería de Observatorio a Santa Fe y de ahí hacia Mexcoac, mientras que otros la proyectaban hacia zonas como Culhuacán o la parte suroriente de la ciudad. La planeación de la línea 14 se marcaría en los proyectos de expansión del metro, aunque nunca entró en la categoría prioritaria. Desde el plan maestro de 1985 y versiones posteriores, se dejó espacio para nuevas líneas, entre ellas la 13 y la 14, siendo estas las más lejanas en desarrollar. Sin embargo, siempre quedó en la fase de estudio preliminar y no pasó a un proyecto ejecutivo. El objetivo principal de la línea 14 era descongestionar zonas de alta demanda que no tenían acceso directo al metro. Se pensaba como un corredor que articulara el poniente de la ciudad con las líneas ya existentes, sirviendo como alivio a la saturación en estaciones de correspondencia clave como Tacubaya, Centro Médico y Ermita. Pero como los últimos casos que hemos visto, todo cambiaría en la década de los 90. Uno de los principales problemas fue la complejidad técnica. Zonas como Santa Fe tienen un terreno accidentado, con barrancas y áreas de difícil construcción. Además, el costo estimado era demasiado alto en comparación con otras prioridades de movilidad, lo que llevó a que se le diera preferencia a líneas como la 12, aunado a la diferencia de tiempo que tomaría su primera etapa de construcción. Además, al no tener una fecha y presupuesto establecidos, nunca se tomó en consideración durante los cambios de gobierno, y los ajustes económicos del SCT, entre la década de los 90 y los 2000. Esto provocó que el proyecto quedara archivado, sin avance o modificaciones inmediatas. Con el paso de los años, la idea de la línea 14 fue cambiando junto a los otros proyectos del sistema. Algunos documentos del gobierno de la ciudad la sustituyeron por proyectos alternativos, como el tren interurbano México-Toluca o los corredores de transporte tipo Metrobús.
Así, la línea fue perdiendo fuerza como propuesta concreta junto a las posibles rutas de su modelo inicial. Del mismo modo, entre 2009 y 2012, durante la consolidación de la línea 12, el tema de las líneas 13 y 14 se llegó a agregar de manera no oficial. Varios rumores de ese entonces, destacaban que una línea 14 sí estuvo contemplada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, destacando que ésta se basaría fuertemente en la línea 4. Siendo una línea de planta alta, entre 10 y 12 estaciones, lo que garantizaría un presupuesto moderado, y que recorrería la zona de Tlalpan y Ciudad Universitaria, aunque esto nunca se confirmó. Entre 2013 y 2015, otros datos apuntaban a que la línea pasaría por Azcapotzalco y tendría 18 estaciones, conservando la idea de ser planta alta en su primer tramo. Ahora los colores rumoreados serían el azul mediterráneo, azul océano y rosa salmón. Aunque en años más recientes han continuado los rumores, ninguno ha estado tan fuertemente vinculado a los documentos externos del STC desde 1985, por lo que hasta la fecha, este proyecto permanece en el anonimato. No existe un anuncio oficial que declare cancelada la línea 14, pero en los hechos lo está. El silencio en los planes actuales, la falta de estudios recientes y la priorización de otras obras hacen evidente que el proyecto fue abandonado al igual que varias líneas, que según fuentes oficiales del metro, siguen en desarrollo y evaluación. El hecho de que apareciera en mapas técnicos, pero nunca se construyera alimentó teorías, sobre las llamadas líneas fantasmas. Algunos aseguran que existe un túnel oculto construido en los años 80 para la línea 14 cerca de Santa Fe, aunque no hay pruebas reales de ello. La historia se volvió un mito urbano dentro de los relatos sobre el metro. Entre las teorías más comentadas está la que afirma que la línea 14 iba a ser subterránea desde Observatorio hasta Coajimalpa, pero que el proyecto se ocultó porque beneficiaba a desarrolladores privados. Otra versión dice que se trataba de una línea que uniría los hospitales más importantes de la ciudad, pero se dejó de lado por intereses políticos. Otro de los rumores más locos, apuntaban a que esta se cancelaría por su presupuesto elevado, que involucraba un sistema eléctrico solar, avanzado para la época, lo que llevaría a rumores sobre que esta pasaría a ser de planta alta para su efectividad. En años recientes, algunos especialistas retomaron la idea de la línea 14, pero bajo un esquema diferente. No como metro, sino como parte de un sistema complementario con trenes suburbanos y corredores eléctricos. Esto muestra que el concepto sigue vivo, aunque transformado. Pese a que ninguna de las nuevas propuestas ha sido fichada para su realización, aún existen planes en desarrollo. La saturación de líneas como la 1, 3 y 9 hacen pensar que una línea alterna como la 14 sería útil. Sin embargo, la construcción de nuevas líneas de Metrobús, el cablebús y la modernización de la línea 1, han sido considerados proyectos más urgentes en lugar de reactivar la propuesta original. Incluso, varios analistas y sociólogos de la Universidad Autónoma de México, han declarado que en caso de un cambio por parte del nuevo gobierno, donde se dé prioridad al sistema de metro, estadística y económicamente tardarían entre 3 y 5 años para concretar una sola línea de metro, siendo una línea alimentadora la más cercana a concretarse, lo que dejaría fuera a las líneas 10, 11, 13 y 14. Otros analistas de transporte, tienen la hipótesis de que una posible línea de metro elevada sería una buena opción para cubrir la nueva demanda ambiental y de afluencia, siendo una emergente ampliación de la línea 4 o la consolidación de una línea totalmente nueva, por lo que la línea 14 podría contemplarse bajo un concepto totalmente nuevo. Algunos urbanistas señalan que parte de lo que pudo ser la línea 14 terminó trasladándose al proyecto de la línea 12, que conecta el oriente y el suroriente de la ciudad. De hecho, hay mapas preliminares donde se observa cómo la 14 y la 12 compartían posibles trazos en el sureste. Otro punto que parece haber desplazado la construcción de la línea 14, fue el tren interurbano México-Toluca. Este proyecto, aunque no es parte del metro, cumple la función de conectar zonas del poniente que originalmente se pensaban para la línea. En el plan maestro actualizado, la línea 14 no aparece como prioridad. Se mencionan ampliaciones de la línea 12, extensiones de la línea 9 y proyectos de modernización, pero la 14 queda ausente. Esto confirma que, al menos en los próximos 20 años, no estaría considerada. La ausencia de la línea 14 en el plan 2020-2040 implica que oficialmente ya no forma parte de las metas a mediano plazo. Cualquier posibilidad de retomarla dependería de un cambio radical en las prioridades de movilidad de la ciudad.
Aunque no está en planes oficiales, el mito de la línea 14 sigue generando interés. En redes sociales y foros de transporte urbano, los usuarios siguen imaginando cómo sería y qué zonas podría conectar. La línea 14 del metro de la CDMX es un ejemplo de cómo los proyectos de infraestructura pueden quedar en el limbo. Planeada, mencionada y hasta graficada en algunos mapas, nunca pasó a la realidad. En definitiva, la línea 14 es parte de la historia no construida del metro de la Ciudad de México. Una línea que pudo existir, pero quedó en la memoria como mito y promesa inconclusa. Aunque no esté en los planes actuales, representa el deseo de muchos ciudadanos de contar con un sistema más amplio y mejor conectado. Algo que hoy en día parece ser más complicado de lo que muchos creerían. Y bueno, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, queridos amigos. Recuerden que si les ha gustado este video, pueden apoyarnos con un like, suscribirse y compartirlo para traer más contenido en el futuro. Pero no se vayan todavía, porque pronto estaremos visitando el, hasta ahora, último proyecto cancelado del metro, conocido como la línea D. Yo soy Wolf Anzai y recuerda continuar en Anzai CDMX.